Sobre secreto. Completar la enciclopedia Iliana es uno de los retos de completismo más minuciosos en Breath of the Wild. Se trata de registrar mediante fotografías una amplia variedad de elementos del juego. Animales, monstruos, materiales, armas, tesoros y jefes. Esto para llenar el compendio de la tableta Sheikah. El número total de entradas en la enciclopedia es de 369. Pero Cell, puedes comprar las fotografías a Simón en el laboratorio de Hatelia y eso facilita mucho la misión. Que puedas comprarlas demuestra lo complicadísimo de la misión, pues tuvieron que añadir un método que la facilitara y aún así no tienes completa la enciclopedia. Vamos a hacer unos cuantos cálculos. Para un gran total de 41.300 rupias, eso si quieres comprarlas todas. Las rupias son complicadas de obtener y aunque hay trucos y formas óptimas de obtenerlas, ¿en serio sabías eso en tu primera partida? ¿Recuerdas lo complicado que es realmente obtenerlas cuando juegas por primera vez? Bueno, con eso en mente, que puedas comprarlas es porque por probabilidad no vas a ver todos los elementos que te piden en la enciclopedia en una partida. ¿Puedes ahora mismo recordar 20 diferentes armas que hay en el juego? Y la enciclopedia te pide 183. Y para rematar, no puedes comprar todas las entradas desde el principio. Aún quedan fotografías que solo se pueden hacer en un momento específico de la historia. Aunque las fotos que te faltan puedes después comprarlas una vez que derrotas a Ganon por primera vez. Completar la enciclopedia Iliana no es solo una cuestión de disponer de los recursos suficientes, sino de explorar cada rincón del vasto mundo. Si no te sobran las rupias, vas a tener que dar muchas vueltas en el mapa. Convierten al reto en una verdadera odisea para alcanzar ese deseado 100%. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos las misiones más difíciles del juego y las que impiden que obtengamos ese delicioso 100%, ya fuera en tu primera partida o quizás aún hoy en día. ¡Sigamos! Túnica de los salvajes o completar los 120 santuarios. Completar los 120 santuarios es uno de esos retos que, a pesar de presentarse desde el inicio, se erige como una de las pruebas más duras en Breath of the Wild. La dispersión de los santuarios por toda Hyrule y la variedad de puzzles, combates y desafíos que encierran obligan al jugador a explotar cada una de las habilidades de Link y el propio ingenio del jugador, haciendo que esta misión sea una constante prueba de paciencia, búsqueda y precisión. Una vez que se completan los 120 santuarios, se desbloquea la túnica de los salvajes, que forma parte del conjunto de los salvajes, junto con el gorro y el pantalón correspondientes. Este conjunto, concebido por los monjes Sheikah, simboliza el dominio del entorno salvaje, y es un distintivo reconocimiento a la dedicación del jugador. La misión de completar los 120 santuarios no es solo una meta anunciada desde el principio, sino también un recorrido que desafía al jugador a no dejar ningún rincón sin explorar. Cada santuario superado refuerza el espíritu de exploración y el compromiso con el 100% absoluto, haciendo de este desafío una experiencia memorable en Breath of the Wild. Cada uno de nosotros tiene su santuario favorito, su reto favorito o tiene una anécdota de cómo encontró alguno que aún hoy en día guarda con cariño. No se alza con un puesto mayor simplemente porque andando por ahí los encuentras y después con el detector te puede guiar más rápido a estos, con excepción de algunos pocos que requieren más ingenio en su búsqueda. Aún con esas ayudas sigue siendo una barrera que impide ese delicioso 100%. ¿Recuerdas alguno con especial cariño? Semillas Kolok. En Breath of the Wild, las semillas Kolok constituyen uno de esos retos de 100% que parecen muy exagerados. Con un total de 900 semillas repartidas por todo Hyrule, la magnitud del número y la necesidad de explorar cada rincón para encontrar las semillas hacen que la misión se perciba como un desafío considerable. Los métodos para obtenerlas son variados y obligan al jugador a estar atento a cada detalle del escenario. Cada uno de estos acertijos requiere una observación minuciosa del entorno, obligando a revisar cada formación y patrón que el mundo de Hyrule dispone a lo largo de la partida. Si es una misión tan difícil, ¿por qué no ocupa el primer puesto? Lo cierto es que es una misión de broma, y la realidad es que solo necesitas 441 semillas. La función principal de las semillas Kolok es la expansión de la alforja, y con ese número es suficiente. Pero,
hay más de la cuenta para que los jugadores puedan siempre llegar a tener todos los espacios del inventario. O sea, son muchas por cuestiones de diseño. ¿Sabes qué otra misión secundaria es de broma? Las esculturas doradas. Con 50 es suficiente. Es por ello por lo que a quien aspire a obtener todas en cualquiera de las dos misiones, los desarrolladores recompensan con una literal caca. Medallas de Kilton o cacería de monstruos. Obtener las medallas de Kilton es un reto de alto nivel en Breath of the Wild, que va mucho más allá de simplemente derrotar monstruos. Kilton es un mercader errante que está obsesionado con los monstruos. La primera vez aparece de noche en el lago Calavera y posteriormente en distintas poblaciones, pero he aquí uno de los primeros problemas. Por sus diálogos, la verdad es que no te enteras de que tiene una misión para ti, porque sus diálogos dan a entender que busques a estos monstruos para obtener sus drops, para luego cambiarlos por la moneda de su tienda para que puedas comprar los artículos exclusivos que vende, o que solo te dará más información sobre ellos. Tienes que escuchar las 3 opciones de diálogo sobre los monstruos y no te dicen nada nuevo hasta que has derrotado a todos los monstruos de una categoría, y debes preguntar por esa categoría en específico, ni siquiera es automático, provocando que ni te enteres que era una misión de cacería. A varios meses después de la salida del juego y mientras hablaba de las medallas de cacería, no era una sola persona que me preguntaba de qué estaba hablando. Si eso ya de por sí complica la misión, ahora escucha los detalles para completarla. La misión consiste en derrotar a 84 monstruos repartidos en 3 categorías: 40 Talus, 40 Hinox y 4 Moldugas. Los Talus se camuflan en formaciones rocosas, por lo que muchas veces no puedes detectarlos a la distancia y no sabes que hay uno cerca hasta que se mueve la tierra bajo tus pies. Los Hinox son gigantes y puedes verlos a la distancia. El problema es que a medida que te encuentras a más y más, su dificultad aumenta y pueden derrotarte fácilmente si no vas con cuidado. Las Moldugas son solo 4 y normalmente es la medalla más fácil de conseguir y por la que todos en algún momento se dan cuenta que existe esta misión y la recompensa de las medallas. ¿Por qué no las obtuviste? Aparte de que Kilton no es para nada claro con su misión, esta por sí sola ya es una completa odisea. Eliminar 84 monstruos sin indicaciones de dónde están, todos siendo jefes de Overworld. Algunos se camuflan o de por sí ni se ven y están repartidos por todo el mapa, incluso en zonas ocultas, obligándote a explorar cada rincón. Para de por sí, cada combate es un desgaste para el inventario y sus recompensas no compensan los recursos gastados en su derrota. Es un reto de combate, exploración y manejo de recursos que pone a prueba al jugador hasta el límite, lo cual la convierte en una terrible barrera para ese ansiado 100%. Todas las vestimentas mejoradas al nivel 4. Hay que hacer algunas aclaraciones. En The Legend of Zelda Breath of the Wild se pueden obtener hasta 104 piezas de vestimenta si se incluyen las que te dan los amigos, DLCs y otras cosas que salieron promocionales. Sin embargo, Nintendo no aumentó el límite del inventario para armaduras, que se limita a 100 ranuras. Así que, en principio, es imposible tener todas a la vez en el inventario. ¿Cuál fue la gran solución de Nintendo? Que vendas piezas de ropa para así poder irlas rotando en el inventario, para luego poder recuperarlas gracias a que Granted te vende la ropa que ya hayas obtenido antes, incluyendo DLC y demás, pero jamás las vas a tener todas en tu inventario. Así que en este puesto nos centraremos en el contenido que viene por defecto, sin incluir contenidos extra. La cuenta cae ahora a 63 piezas, que sí es posible obtener y mantener en el inventario. Aunque 63 parece un número muy pequeño si lo comparamos con los puestos anteriores, la dificultad de este puesto no está en conseguir todas las piezas de ropa, sino en poder mejorarlas todas hasta el nivel 4, la cual es una tarea titánica dentro del juego. El proceso para mejorar cada vestimenta se lleva a cabo a través de las fuentes de la Gran Hada. Para activarlas debes acercarte y pagar una cantidad de rupias que varía en cada fuente, de la siguiente manera:
Cada vez que desbloqueas una fuente, queda habilitada la posibilidad de mejorar aquellas vestimentas que permiten subir sus atributos, siendo el primer paso el gasto de una buena cantidad de rupias. Una vez que tengamos la posibilidad de subir el nivel máximo, debemos empezar a recolectar materiales para subir de nivel cada una de las piezas. Eso sí, no todas se pueden subir de nivel, pero las que sí pueden llegan a necesitar hasta más de 70 materiales para poder subir desde el nivel base al 4. Lo complicado es que algunas requieren materiales que pueden ser aleatorios y muy raros, como los fragmentos de estrellas, o requerir de mucha paciencia, como los drops de los dragones, o de combatir muchas veces contra un cierto enemigo, como los centaleones, o de explorar zonas grandes, en las que pueden aparecer en números muy reducidos, en especial si son seres vivos, o tener suerte en la minería. Es que, si quieres facilitar todo este trabajo, lo mejor es que hayas completado los puestos anteriores de esta lista. Sí, solo para facilitártelo, debes completar las otras tareas de nivel hercúleo. En definitiva, requiere de todo lo que ofrece Breath of the Wild para poder lograr este cometido. Por ello, no obtuviste todas las mejoras a su máximo nivel. Y con esto llegamos al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradecería que le dieras like al video si te ha gustado. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto me ayuda muchísimo a crecer y me motiva a seguir trayéndoles más contenido sobre Breath of the Wild y la saga Zelda. Espero que les haya gustado este recorrido por los desafíos más complicados de completar en el juego. ¿Cuántos de estos retos has intentado superar? ¿Te ha faltado alguno en tus partidas? ¿Crees que hay algún otro desafío en Breath of the Wild que merezca estar en esta lista? Gracias por tomarse el tiempo de ver el video, de verdad lo aprecio. Solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós. Me asusta un poco pensar lo que le pasó a Link cuando aumentas a nivel 4 los trajes.